Hola a todos, un gusto saludarles. Yo soy Andrea Oare Madrid y vamos a hacer una pequeña revisión de una fase muy importante para la definición de un proyecto digital. Hay distintas formas de aproximarse a la definición de un proyecto y aquí, como para que conozcan otra, les creé esta lámina donde separé en dos ejes, ¿no? Uno, todo proyecto digital tiene una parte de comunicación y una de producción. No es que sean separados, lo que pasa es que las separé por efectos de enseñarles y de que hagamos énfasis en las partes de comunicación del proyecto, que son las donde nosotros, los periodistas y los comunicadores, tenemos más responsabilidad. ¿Sí? Aunque muchas veces nos pasamos también a la fase de producción, como ocurre en la etapa de arquitectura de información. Muy importante en ecosistemas digitales, en plataformas digitales, tener una imagen. Cuando hablamos de marca, no es que sea un tema netamente comercial, sino tenemos que tener una imagen, tenemos que tener un tono de voz, tenemos que tener algo que nos identifique. Fíjense que en las plataformas digitales las imágenes son muy, muy importantes. Luego, la parte de estrategia editorial, que en buena medida ya ustedes lo tienen resuelto, han dado el primer puntapié a su estrategia editorial con la definición de la idea. ¿Okay? Entonces, una vez, obviamente, en la parte de definición de la idea hay otros puntos que vamos a revisar a continuación muy importante, la estrategia editorial. ¿Sí? Hasta ahora ustedes se han enfocado en lo que ustedes quieren contar, pero no han definido quién es el que lo quiere oír o quién es el que ustedes quieran que escuche esto que ustedes tienen que contar. Entonces es muy importante los proyectos digitales porque son proyectos interactivos y porque si la gente no somos nada, que tengamos claro con quién vamos a estar conversando en esta propuesta de información que vamos a hacer. Entonces, branding, estrategia editorial, aquí entramos a la fase de arquitectura de información, que es donde tenemos como dos vertientes. Una en donde ya iniciamos la fase de producción. Cuando llamo producción es porque hay que construir este proyecto, independientemente de la plataforma en la que sea. Y una estrategia excelente para que bajen los niveles de expectativas, bajen las expectativas cuando iniciamos un proyecto digital. La recomendación es enfocarse en un nicho muy específico, porque de eso va a depender la ejecución del prototipo mínimo viable. Aquí estamos hablando de que todos los proyectos inician con un contenido mínimo, con una plataforma mínima para poder testearlo, ¿sí? No es lo definitivo, o sea, en lo digital nunca empezamos por la versión definitiva, en lo digital nunca esperamos a que todo esté listo para publicar, no, empezamos siempre con un prototipo mínimo que luego en fases de testeo de usuarios podemos ver cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos ampliar, cuáles son los próximos pasos, todo esto en pequeñas campañas. O sea, esto es muy rápido en el mundo digital. Gracias a la interacción es muy fácil realizar mejoras al prototipo e introducirlas inmediatamente en nuestra plataforma de administración de contenido. ¿Ok? Entonces, volvemos a la fase de comunicación. Definimos una arquitectura de información que les adelanto, es ese equilibrio entre el diseño, digamos, gráfico, entre la interfaz, el diseño de la interfaz y el diseño de la información. Es ese balance justo y ahí los comunicadores tenemos mucho que decir. ¿Ok? Las plataformas digitales hoy en día no son tema exclusivo de un diseñador web, ni tampoco tema exclusivo de un diseñador de contenidos, llámese periodista, ilustrador, ¿sí? Aquí hay que hacer una convivencia y hay alguien que tiene que definir ese equilibrio y eso lo hace el arquitecto de información. Luego, ¿qué es lo que tenemos como claro? Es el prototipo mínimo que queremos definir y paralelamente tenemos que tener claro cuál es el administrador de contenidos sobre el cual vamos a trabajar para presentar nuestro proyecto. Entonces, cuando hablo de administrador de contenidos, sí les adelanto, es cualquier plataforma que nosotros utilizamos para sencillamente publicar contenidos en la web, bien sea texto, audiovisuales, imágenes, video, ¿ya? Obviamente luego viene esta fase muy importante de edición de contenidos que también la vamos a trabajar en las sesiones que vienen. Y aquí yo lo pongo específicamente SEO, que es optimización de motores de búsqueda, esas son las siglas en inglés. Es muy importante que nosotros conozcamos los principios del SEO. ¿Por qué? Porque al final, dependiendo cómo nosotros optimicemos nuestro contenido para plataformas digitales, es que vamos a aparecer en motores de búsqueda o no. Y eso es muy importante para que nuestro proyecto se haga visible.
el SEO en sí mismo también es una estrategia de distribución, ¿sí? Pero hay otras estrategias de distribución, temas de marketing digital, redes sociales y otras cosas que vamos a trabajar en el semestre que viene cuando estemos implementando el proyecto. Entonces, vimos esta lámina, ahora ¿qué vamos a hacer? Quiero que hagamos una pequeña revisión de cuáles son fases que no pueden dejar de revisar al definir una estrategia editorial. Una estrategia editorial, ya ustedes tienen la idea clara, pero tienen, digamos que, el objetivo, ¿no? Ahora tienen que aterrizarlo aún más, hay estrategias para aterrizar el objetivo. Lo que quiero acá que nos enfoquemos mucho es en el público, que dejemos que nuestros proyectos sean autorreferentes y sean autistas. Todos los proyectos, vamos a ser claros, nacen de una inquietud propia nuestra, ¿sí? De un hobby, de una necesidad de comunicar algo, de develar alguna información, de nuestra vocación de servicio público, de iluminar algún tema importante para la sociedad. Cierto, es cierto, pero los proyectos digitales específicamente no pueden ser sordos y ciegos, ¿ok? Nosotros tenemos interlocutores y los proyectos para que funcionen, lo primero ya se los dije, tienen que tener un tópico muy específico. Acuérdense, un producto mínimo viable, hablemos de un contenido mínimo viable que puede ir creciendo con la interacción, ¿ok? Pero mínimo, un contenido mínimo, básico, viable, y tenemos que tener muy claro quién es el público. ¿Quiénes son esas personas con las que vamos a conectar? ¿Quiénes son esas personas que van a utilizar y les va a ser útil nuestro contenido? Así sea un pequeño reportaje periodístico o un sitio web mucho más complejo. ¿Ok? Entonces luego viene el plan, esto ya son temas más de contenido, los que están en color amarillo, el plan, test de usuario, son temas que vienen posteriormente cuando tengamos la implementación, pero no hemos llegado allí. Entonces, donde nos vamos a detener ahora es en el público. ¿Cuáles metodologías para identificar al que en adelante vamos a llamar usuario? ¿Ok? Se los adelanto. Entonces, las plataformas digitales, se los vamos a insistir hasta el cansancio, hacen posible y hacen necesario que entreguemos contenido de acuerdo a perfiles de interés específicos. Aquí ya no estamos hablando de públicos homogéneos, como si lo hacíamos bajo la lógica de los medios masivos de comunicación, de la tele, de la radio, sino a personas con distintos intereses. Y gracias a lo económico y a la fácil implementación que tienen las plataformas digitales, podemos darnos el lujo y el gusto de crear proyectos para grupos muy específicos, para fans, para... Por eso, cuando hacíamos la revisión de las distintas ideas, es muy complejo evaluar si la idea tiene algún valor o no, siempre va a tener un valor para alguien, ¿sí? Ciertamente habrán temas más relevantes que otros o no, pero ahora estamos haciendo un pequeño ejercicio. Pero siempre piensen que lo más importante que los profes les digamos, buena idea, mala idea, es que nosotros identifiquemos cuáles son esos usuarios para que veamos con ellos si realmente nuestra idea es factible, es viable, le interesa a alguien, le sirve a alguien y tiene criterios de utilidad pública. Entonces, conocer a los usuarios se transforma en el elemento central del diseño de cualquier proyecto de comunicación digital. Conocer al usuario. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Entonces, antes de meternos a diseñar la arquitectura de información, antes de meternos a determinar, hacer taxonomías de contenido, antes de empezar a pensar qué es más importante, qué es no, de hacer toda la estructura de navegación de nuestro sitio o la estructura de navegación de nuestro proyecto de nuestro reportaje, tenemos que investigar quién es ese usuario. ¿Okay? Al nosotros estar claros quién es la persona que va a interactuar con nuestro contenido, vamos a evitar futuros problemas de usabilidad. Nosotros tenemos que entender quién es nuestro usuario antes de ponernos a definir y diseñar cualquier proyecto. Y a eso vamos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas básicas del diseño centrado en el usuario? ¿Quiénes son? Obviamente, ¿qué los motiva? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus frenos? ¿Cuáles son sus frustraciones con respecto por ejemplo, con el COVID? Podríamos poner ese ejemplo que lo tenemos tan vigente. ¿Cómo saber cuándo una información es verdadera o es falsa? Porque dependiendo de que si me digan que si la mascarilla sirve o no sirve, yo voy a actuar de una manera u otra que va a determinar que podría generar un riesgo en mi salud o protegerme, ¿cierto? Entonces ahí con el COVID podríamos empezar haciéndose esas preguntas. ¿Cuáles son las frustraciones que tiene la gente? Por ejemplo, me frustra que hay demasiada información y yo no sé a cuál seguir, cuál es la fuente cierta o no. Estoy dándoles un pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué nivel de experiencia tienen las personas? Imagínense que nosotros estamos haciendo un sitio para personas que están en sitios con muy mala conexión web, en sitios lejanos,
¿ok? Con una conexión muy lenta. Entonces tenemos que cuidar que nuestra plataforma sea una interfaz sencilla, que cargue rápido, sin mucha complejidad, porque esas personas tienen problemas para acceder al Internet, ¿ven? Entonces, es muy importante entender también qué plataformas conocen. Por ejemplo, si yo quiero llegarle a un grupo de madres que están haciéndole clases en sus casas de madres y padres que están educando a sus hijos en casa en esta época, y nosotros queremos hacerles tutoriales para que les sea más fácil enseñarle a los chicos y chicas en clase. Oye, no hagamos estos tutoriales en Snapchat, ¿cierto? Hay varias técnicas según la metodología de la usabilidad con ese diseño centrado en el usuario, pero la que les quiero presentar hoy es la más popular. Es muy sencilla, al punto de parecer de sentido común, pero algo que siempre hablo con ustedes, con todos mis estudiantes, es que todo el diseño web, el diseño de información en la web parte del sentido común, porque son plataformas que están cambiando todos los días, que las estamos usando. ¿Y qué pasa? Que ya ha pasado tiempo suficiente para empezar a crear acuerdos, y hay otras personas que han pasado por nuestras mismas dudas y ya se han generado metodologías que vienen también de otras disciplinas. Por ejemplo, esto de creación de personas y usuarios viene de la publicidad, ¿sí? No sé si se habían puesto a pensar en esto. Viene del publicista cuando quería hacer un spot publicitario a un público específico. Y entonces hacían un análisis de cuál es esa persona específica a la que le quiero llegar para poder pensar en ella al momento de diseñar el contenido. De allí viene. Les puede parecer superficial. Sí, al principio, a mí también, cuando yo aprendí esto me parecía muy superficial, pero es muy útil porque, sí, les insisto, todos los proyectos comunicacionales en plataformas digitales están dirigidos a alguien. Entonces, si nosotros nos acoplamos, o siempre que estamos escribiendo, diseñando, grabando audio, grabando imágenes, estamos pensando en los modelos mentales de esa persona, en ese usuario arquetípico, vamos a hacerlo todo mejor. Es como hablarle a alguien, no hablarle a una pantalla negra. ¿Okay? Entonces, esta metodología de la usabilidad se llama la creación de personas y la creación de escenarios. ¿Qué es una persona? Es una representación de un usuario arquetípico, es decir, un usuario como un Frankenstein, me gusta a mí llamarlo. Es como alguien que lo construimos con todos los rasgos similares que tiene ese público. Sí, construimos un patrón sobre los patrones de conducta que tiene ese grupo específico al que nos queremos acercar. Y el escenario, creación de escenario, sería determinar el contexto de uso en que dicha persona va a utilizar ese sitio, en que esa persona va a leer el reportaje. Esto va a orientar el diseño gráfico y el diseño de la interacción de la plataforma. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de esta metodología? Miren, nos permite articular proyectos dirigidos a perfiles muy bien segmentados, y de esa forma de evitar potenciales problemas de usabilidad. Nos permite diseñar un prototipo adecuado a los modelos mentales de las personas, ya se lo había adelantado, y nos orienta para la definición de contenido y funciones, que es la fase que viene. Entonces, esto que están viendo ahí en la pantalla es una ficha básica que reúne como lo más importante que siempre tiene que haber en una ficha de usuario arquetípico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ponemos una foto. Siempre es bueno buscar una foto porque vamos a pensar en alguien real, que va a tener un nombre real, vamos a describir este comportamiento que nos permita relacionarnos y comprender a esa persona ideal. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que la frena? ¿Cuáles son sus habilidades y contextos de uso? Aquí, para que vean esto, aquí hay un diseño de un ejercicio de un grupo de estudiantes de semestres pasados, de una ficha de julio. La pueden revisar después de la presentación, pero lo que les quiero decir es, no se detengan en los detalles, sino que vean que lo que estamos tratando es concretar a esa persona, darle un rostro, darle un nombre para poder pensar en él y en sus motivaciones, barreras, habilidades y contextos de uso para cuando partamos con la producción del proyecto. Entonces, ¿cómo se definen personas y escenarios? Partimos con entrevistas a profundidad, ¿sí? Entrevistas individuales, abiertas y orientadas a la narrativa. Es decir, la primera vez que quisiste saber si una información era verdadera o falsa, ¿qué hiciste? ¿Lo has hecho? La última vez que chequeaste información o que chequeaste una cadena de WhatsApp, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué problema tuviste para chequear una cadena de WhatsApp? ¿Cómo haces esto? Eso sirve mucho, es como pedir a las personas que nos muestren cómo hacen las cosas, porque eso nos da mucha idea de ver cómo la gente interactúa con la plataforma y podemos empezar a hacer ajustes, ¿sí?
es importante contextualizar, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto que va a ser destinado a personas de la región de los lagos, vamos a contextualizarlo a la región de los lagos. Por si no vamos a hablar la última vez que tuviste un problema sobre el desierto del Sahara, ¿no? ¿Me entienden? Es como contextualizar. Minimicemos las variables para poder identificar esos patrones. Entonces, las entrevistas tienen mucho valor porque nos permiten conocer y analizar esas personas que se van a beneficiar con la solución que proponemos. Nos permiten capturar señales de lo que las personas esperan de nuestra propuesta, necesidades, motivaciones, hábitos, problemas y cualquier otro punto crítico. Ahí les dejo el término en inglés que es pain points. A mí no me gusta mucho porque es como hablar los puntos de dolor, pero es un término que se utiliza en el campo de diseño de proyectos, que los pain points son precisamente esas señales de esos aspectos claves y críticos que necesita la persona, esos puntos críticos en los que nos tenemos que centrar muchísimo cuando vayamos a diseñar nuestra solución comunicacional o nuestro proyecto. Y obviamente el gran valor de las entrevistas es validar el objetivo del proyecto, porque imagínense, ustedes de pronto estaban pensando en una plataforma para chequear si los ovnis son ciertos o son falsos. Ya, y de repente cuando ustedes van a hablar con personas reales, las personas dicen, ya, pero si eso no tiene mucho sentido. Ya, y ustedes de repente se dicen, pucha, no, por ahí no iban los tiros, y precisamente esas entrevistas les van a ayudar a ajustar el objetivo, a redireccionar, a mejorar, a hacer ajustes estratégicos antes de empezar a trabajar en un proyecto que podría no haber tenido éxito, precisamente porque no estaba atendiendo al interlocutor. ¿Sí? Entonces es muy importante en las entrevistas validar el objetivo de nuestro proyecto. Validar no para forzarlo, ¿ah? Sino para mejorarlo y cambiar, ajustar. Entonces, ¿qué metodología hay para construir la ficha de usuario arquetípico? Después de entrevistar, tenemos que mapear las entrevistas. Y ahí, normalmente cuando estos estudios se hacen a nivel profesional, se suelen hacer muchas entrevistas y hay agencias de UX, de User Experience, de experiencia de usuario, que hacen esto a nivel profesional. Eh, hay, hay empresas especializadas en hacer estas entrevistas, pero nosotros cuando tenemos pequeños proyectos podemos utilizar estas metodologías que se llaman de guerrilla, que es incluso chequeándonos nosotros mismos, si ese fuese el caso de que somos usuarios de nuestro propio proyecto, que es como un buen punto de partida. O chequeando por lo menos unas 5 personas para tratar de encontrar cuáles son esos patrones que hay allí. Ya igual, mientras más entrevistas, va a ser mucho más certero. Pero como les digo, aquí vamos a hacer un ejercicio reducido cuyas instrucciones se las vamos a dar más adelante, simplemente para que conozcan un poco la metodología y vean que el gran valor que tiene conocer al usuario, el gran valor y la importancia que tiene para conocer al usuario para ejecutar un proyecto que converse, no un proyecto ciego, sordo y mudo. Me iba a poner a cantar como Shakira, pero no. Ya, entonces, mapeo de las entrevistas. Tenemos esas entrevistas. Todos salimos a entrevistar. No salieron, están en casa, no salgan, ¿eh? No salgan desde la casa. Ya vamos a hablar. Hacen sus entrevistas. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con todo ese material que encontramos? Tenemos que identificar las variables que sintetizan los comportamientos y patrones promedio de los entrevistados, creando dicotomías. Esto es muy entretenido, porque ya van a entender mejor qué son estas dicotomías. A ver, ¿cómo mapeamos las entrevistas? Aquí les quiero presentar, para que sepan, que hay programas para el análisis de información cualitativo cuando hacemos entrevistas a mucha cantidad de personas que se utilizan en las ciencias sociales. Y hay un programa que es muy bueno, que se llama En Vivo, que es un programa que permite analizar un montón de información cualitativa para ayudarlas a ordenarla. Ahí les dejo el enlace de la presentación a una pequeña explicación de cómo funciona el proyecto, y permite visualizar relaciones de información que hay en distintos formatos. ¿Ah? O sea, ustedes pueden cargar videos, pueden cargar, si hicieron las entrevistas en video, en audio, pueden subir los textos y la plataforma les va a ayudar a encontrar esas relaciones, poder visualizar cuáles son la información que más abunda. ¿Ya? Pero no van a trabajar con esto ahora porque necesitan aprender a utilizar el programa y tutoriales. Es un programa muy bueno. ¿Por qué se los nombro? Porque probablemente
cuando vayan a hacer trabajos de investigación de campo, en algún momento de sus ejercicios profesionales, les puedan servir, o cuando vayan a hacer un doctorado. O sea, el tema es que hay programas que los ayudan a procesar ingentes cantidades de información con efectos de investigar. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ustedes se dirán? ¿Por qué Andrea nos está diciendo eso? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a identificar cuáles son esas variables que nos van a permitir crear la persona arquetípica y el usuario de uso arquetípico. Entonces, ¿cuáles son variables que tenemos que identificar? La experiencia, motivaciones y objetivos, la actitud que tiene frente a la tarea que va a hacer. Es como encontrar información en el sitio web. Entra y busca las estadísticas del último partido. Ya, ¿cómo hace la gente para buscar las estadísticas? Entonces, de repente, imagínense que ustedes están visualizando un tremendo sitio de visualización de información sobre estadísticas de los últimos partidos del deporte preferido. Pero entonces ustedes les preguntan al usuario, el usuario de repente les dice, no, es tan sencillo como googlear último partido y ya en los snippets de Google aparece el preview. Entonces, en ese ejercicio que les estoy mostrando, imagínense, llevamos horas pensando en una tremenda aplicación que la gente no la va a usar porque es mucho más sencillo googlear para tener el último resultado. ¿Se explica? Entonces, cuando hacemos entrevistas, nos empezamos a dar cuenta de estas actitudes o de las necesidades, o si de pronto la gente tiene otra necesidad informativa, no es la que nosotros creíamos, y a partir de esto nos ayuda a diseñar la plataforma. Entonces, identificamos hábitos y escenarios de consumo. Cuando digo consumo, es consumo de información, no es que si consumen pan, qué tipo de pan consumen, sino es cuando tú accedes a tus clases en línea. Ya cuando puedo utilizar el computador que hay en mi casa, lo compartimos con los hermanos, en la madrugada, en la noche, o no puedo acceder a un computador, accedo por móvil. Ya, entonces si nos damos cuenta que ustedes están entrando por el móvil, no podemos hacer presentaciones tan complejas, gráficamente que no se puedan ver como esta, pero tienen el audio. Me tienen a mí hablando, entonces también les vamos a subir la grabación de este audio y van a tener la PPT, porque yo sé que esa persona tiene dificultad para acceder a un computador. ¿Se ven? Entonces yo al conocerlos a ustedes, puedo definir cuál es el mejor formato para presentar esta clase. En este caso nosotros nos estamos preocupando de presentársela en distintos formatos, para que ustedes en el momento en que puedan se entren, los conocen. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo se demoran en hacer una tarea? ¿Qué habilidades tecnológicas tienen o no? Imagínense todos los problemas que hemos tenido con Zoom, porque no la conocíamos, pero ahora ya la conocemos, fíjense. Entonces, miren, aquí les tengo ejemplos de variables. Por ejemplo, en este proyecto X nos dimos cuenta que de nuestras entrevistas se habló mucho del momento del día en que la persona revisa la página. Se habló de cuál es la motivación para visitar esa página, desde dónde accedes a la página, actitud frente a la navegación de la página. Les estoy poniendo categorías X para que entiendan la lógica de cómo se estructuran variables. Aquí no le ponemos los nombres a las personas, ¿ya? Porque aquí ya despersonalizamos, acuérdense, a cada uno de los entrevistados particulares porque estamos construyendo una persona arquetípica. Entonces, esta persona con relación a la tecnología, ¿cuál es su nivel de habilidad digital? Entonces, en esta dicotomía habíamos puesto, aunque ese nombre no me gusta, pero bueno, el que está en este ejemplo, que esa persona es un inmigrante digital, alguien que está en camino de apropiarse de las tecnologías, y tenemos, esto tampoco me gusta, bien mal el ejemplo, pero no voy a grabar la clase. Okay. Nativo digital, alguien que se peina con la tecnología. Entonces, fíjese que el entrevistado 1 es alguien que le cuesta, pero va para allá. Vemos que los entrevistados 5 y 6 son personas que consideran que tienen hartas habilidades digitales. El 2, sí, y el 3 y el 4 están por ahí. Entonces, si ustedes me dijeran a mí, ¿cuál es la actitud predominante aquí? Yo diría que la mayoría, con efectos de crear el usuario arquetípico, ¿sí? Acuérdense que nos estamos fijando en los patrones que comparten las personas. Entonces, en este caso diríamos que de nuestros entrevistados, la mayoría se maneja bien con las plataformas, ¿verdad? Entonces, a esta persona que está en nivel de inmigrante digital, para efectos de esta ficha de usuario arquetípico, sale, ¿ok? Porque sale. No le voy a hablar en términos estadísticos para no confundir. Entonces, esto que acabamos de hacer es ubicar el comportamiento de cada entrevistado con respecto a cada variable, ¿sí? Ya se los expliqué. Entonces, fíjense, acá tengo un ejercicio con otros ejemplos cualquiera: frecuencia de compra, tiempo destinado a la compra, forma de pago, planificación previa a la compra, día de compra, ya, cualquier plataforma de e-commerce. Entonces, ¿cómo haría yo, en este caso, cómo sería esta persona?
La persona tiene una frecuencia de compra promedio. Sí compra, pero no tanto. ¿Ven? Aquí están como que la mayoría. Tiene poco tiempo para comprar. Poco tiempo para comprar. Cuenta con tiempo limitado. Y esta persona normalmente prefiere formas de pago electrónicas. ¿Ok? Y esta persona, cuando va a comprar, va con una lista estructurada de compras, planifica mucho la compra. Esta persona sabe qué es lo que va a comprar. Y esta persona en realidad puede comprar cualquier día de la semana. Fíjense que acá tenemos que hay personas que dicen que compran, esto era era como un ejercicio para un sitio web de un supermercado. ¿Ya? O sea, fíjense que esto que les estoy contando no es solamente una metodología para usar para la definición de proyectos digitales, para cualquier proyecto que considere la usabilidad. Pero entonces tendríamos que atender a una persona que puede comprar cualquier día. Puede comprar cualquier día, pero va con una lista estructurada de compras, prefiere pagar con medios electrónicos, va con el tiempo muy ajustado y tiene una frecuencia de compra promedio. O sea, esta persona, ahí ya tendríamos, ven, acabo de fabricarles un perfil rápidamente, quitando muchos detalles, obviamente. Entonces, fíjense, acá tienen como que otros ejemplos de otros ejercicios de mapear entrevistas con monitos, este grupo, un grupo de unos estudiantes que lo hicieron. Entonces, el tema es que nos tenemos que enfocar en esos comportamientos que se repiten basados en variables, que en este momento las mismas variables pueden ser las preguntas. Entonces, la tarea es crear el perfil arquetípico de usuario, ¿sí? La tarea de la vida, la tarea de cualquier proyecto digital, ¿ok? Es muy importante, se los vuelvo a insistir. Si no tenemos claro con quién vamos a conversar, porque en la web conversamos, literal y metafóricamente, conversamos con las personas, no estamos solos. Un sitio web sordo, ciego, no va a ser exitoso. Entonces, creamos personas y sus escenarios de uso, porque a partir de los patrones de comportamiento promedio de los usuarios que identifiquemos durante este mapeo de las entrevistas, vamos a poder tener una visual muy clara de a quién le dirigimos el proyecto y podemos hacer nuestro modelo de perfil de usuario arquetípico, del cual les hablé antes. ¿Sí? Preguntas las podemos conversar durante la sesión.